Resumen del método Lean Startup por Eric Ries. El libro fue escrito en el año 2011 y el autor propone aplicar el método Lean en las empresas de rápido crecimiento. Él identifica un motor de crecimiento en el cual se desarrollan productos bajo una hipótesis de solución que busca ser probado rápidamente en el mercado directamente con los consumidores. Una vez se obtiene el feedback, se realizan las modificaciones necesarias y se acelera el motor para llegar al producto que finalmente el consumidor desea obtener. La obra de Eric Ries pretende enseñarnos que el éxito de una startup se puede diseñar, por lo tanto, se puede enseñar y se puede aprender. Para empezar con el resumen del libro, debemos entender en primer lugar qué es una startup. Y de acuerdo al autor, una startup es una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en unas condiciones de incertidumbre extremas. En el mundo actual en el que vivimos, nada es seguro. Las empresas compiten unas con otras en un entorno de incertidumbre donde no conocen realmente lo que genera valor para sus consumidores. Por eso, esta nueva propuesta de management pretende dar una guía a todos los emprendedores y a todas las grandes empresas de que el método Lean Startup puede reinventar las organizaciones. El libro se fundamenta en 5 principios de este método. Primero, los emprendedores están en todas partes, tanto como en un garaje como en una gran organización. Todos aquellos que deseen aplicar este método deben tener un espíritu emprendedor, y trabajar en una gran organización o ser un emprendedor no es una limitante. Una de las grandes contradicciones es que el espíritu emprendedor es management. Se quiere decir que tiene un método organizado, tiene procesos, tiene reglamentos que deben seguirse para llevar al éxito. Esto contradice un poco a la teoría de simplemente hacerlo, bajo la cual se rigen muchos emprendedores, pero la visión correcta es que debe administrarse desde una forma científica. El tercer principio es el aprendizaje validado. El autor entiende aprendizaje validado como aquel que se recoge directamente de los consumidores y se aplica en mejorar el producto, lo cual está muy relacionado al siguiente punto, que es el núcleo del método, que es crear, medir, aprender. Este principio se basa en que se deben crear valor, se debe crear sobre una hipótesis productos, bienes o servicios que generen valor para los consumidores, se debe medir a través de la prueba en los mismos consumidores y aprender lo que ellos desean para mejorar el producto. Finalmente, la contabilidad de la innovación, que es la forma a través de la cual las startups miden su crecimiento y miden su evolución a través del tiempo. Ya entrando a fondo en el primer principio, los emprendedores están en todas partes, busca romper el mito romántico que toda startup empieza en el garaje del emprendedor. Y esto no es así en todas las ocasiones, ya que grandes empresas, a través de laboratorios de innovación, pueden trabajar como startups para desarrollar productos de forma ágil, probarlos en el mercado, aprender de ellos y generar más valor para los consumidores. Es por eso que las grandes corporaciones también pueden trabajar bajo este principio. De hecho, todas las empresas que deseen innovar y mantenerse vigentes en el mercado pueden y deben aplicar este método. El espíritu emprendedor como management nos dice que las startups son organizaciones, no son solamente un producto. Tradicionalmente se piensa que las startups entregan productos y que no requieren una organización detrás de ellas. Este es un gran error, ya que para administrarlas y hacer que el conocimiento sea efectivo deben estar respaldadas por una organización, pero una organización inteligente. Al trabajar en entornos de elevada incertidumbre, deben tener un modelo de gestión apropiado. El modelo de gestión para las startups es muy diferente al modelo tradicional, ya que se requiere mayor libertad para los equipos de trabajo para que puedan iterar e innovar de forma más eficiente. El emprendedor debería considerarse un título dentro de las organizaciones que dependen de la innovación para sobrevivir. Tanto en las grandes organizaciones como en las startups, es importante que exista la calificación de emprendedor para todos aquellos trabajadores
que desarrollen productos, los testeen en el mercado y generen conocimiento para la organización. Como aprendizaje validado entendemos a que es el enfoque principal, la actividad principal de toda empresa. El aprendizaje validado se logra a través de experimentos, experimentos de productos que se desarrollan y se los prueban directamente en el mercado. Más adelante se desarrollará el concepto de lo que es el producto mínimo viable. Todos estos experimentos se los ponen en práctica y esto genera aprendizaje para la organización. Crear, medir, aprender es considerado el centro del método. El método básicamente nos dice que se deben convertir ideas en productos, es decir, crear soluciones para las necesidades de los consumidores. Se debe medir cómo responden estos al producto o a la solución que estamos ofreciendo y se debe aprender a través del feedback que entregan los consumidores cuándo cambiar de estrategia o perseverar. Con el tiempo, este proceso debe ser lo más ágil posible para generar mejores soluciones, optimizar los recursos y mantenerse en la vanguardia del mercado. Como principio del método se tiene la contabilidad de la innovación, que difiere de la contabilidad clásica, ya que se utiliza un método especial para las startups que se desarrollará más adelante. Respondemos a la pregunta ¿cómo medimos el proceso? ¿Cómo establecemos hitos? ¿Cómo priorizamos tareas? La metodología no es la misma que en la gestión tradicional, pero es igual de importante, ya que todo aquello que se puede medir se puede controlar, y por esto es importante controlar los avances, los hitos y los resultados que obtenga la startup para garantizar su supervivencia en el tiempo. Ya empezando con la primera parte del libro, se desarrollarán tres conceptos: definir, aprender y experimentar. Primero, se debe definir el objetivo de una startup, que es principalmente averiguar qué quieren los consumidores. Se debe experimentar para obtener estas respuestas, donde el fracaso está permitido. A diferencia de metodologías tradicionales, es permitido que los emprendedores y todo aquel que trabaja en una startup experimente y se equivoque. De hecho, es importante que los errores nos den la retroalimentación suficiente para ajustar y hacer los cambios de manera permanente y rápida, a lo cual el autor llama girar el motor. Finalmente, se toman las decisiones de cambiar de estrategia, pivotar o perseverar. Sin embargo, la visión debe permanecer a través del tiempo. El emprendedor o el miembro de la startup debe permanecer firme en su visión, sin importar las circunstancias, pero con la ventaja de poder hacer cambios rápidos o girar el timón. Empezando con algunas definiciones, tenemos primero quién es un emprendedor. Bueno, los emprendedores pueden ser pequeñas empresas con gran potenciales, a lo que denominamos las startups, o también pueden ser grandes empresas que con el tiempo deben convertirse en grandes fábricas de innovación. El método no es exclusivo para pequeños emprendedores, sino también puede ampliarse a estas grandes empresas que requieran innovar para mantenerse a la vanguardia en su industria. Los requisitos para aplicar el método, en primer lugar, son tener un equipo multifuncional, un equipo de personas capaces que tengan ganas de arriesgarse y que además compartan una visión para llevar a cabo el proyecto deseado. Existen dos clases de innovación. Primero, la innovación nutritiva, que se da a través de mejoras en los productos. A través de cada iteración se consigue una pequeña mejora que agrega valor al consumidor. Y la innovación disruptiva, que es insertar al mercado un producto totalmente revolucionario que satisfaga una necesidad, aproveche una oportunidad de forma que antes no se había hecho. Finalmente, tenemos tipos de innovación, que son nuevos descubrimientos, pueden ser nuevos productos, usar nuevas tecnologías o darles uso a tecnologías existentes de una nueva forma y crear un nuevo modelo de negocio. Muchos de nosotros, o quizá todos, utilizamos el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, no se puede vivir del aprendizaje, no se puede vivir del fracaso. Todos somos buenos para generar buenas historias para justificar algún fracaso. Sin embargo,
Es en los fracasos donde podemos encontrar la validación. Debemos conocer lo que los consumidores realmente quieren, no lo que creemos que quieren o lo que ellos creen que quieren. Para ello debemos realizar productos que respondan a nuestra hipótesis principal para validarlos en el mercado. Podemos equivocarnos, eso es verdad, pero debemos sacar una lección importante de todos estos errores para generar un conocimiento validado. Existen dos diferencias entre valor y despilfarro. El valor es todo aquello que proporciona un beneficio al consumidor. El despilfarro es todo lo demás. Es decir, que cuando creamos un producto que pretendemos lanzarlo al mercado, todos los esfuerzos deben ser orientados a proporcionar un beneficio al consumidor y no hacia el equipo de desarrollo o a la empresa, porque un producto deseado no tendrá éxito en el mercado. La lección más importante que se debe aprender es que la productividad de una startup se mide en función a cuánto aprendizaje validado se genera. El aprendizaje validado es el que se obtiene directamente del consumidor y se lo utiliza para generar mejoras en nuestros productos. Todas las áreas del startup deben trabajar bajo el enfoque de resultados por aprendizaje validado. De esta forma se garantiza el éxito y el verdadero aprendizaje, y no así el aprendizaje como excusa para los fracasos. Cuando se decide poner en marcha un negocio bajo el método Lean Startup, se debe seguir una serie de pasos para experimentar. En primer lugar, se debe tener una visión en la cual se identifican problemas, oportunidades o necesidades, de la cual surge una hipótesis, que es una solución que se plantea, que pueden ser productos o servicios que estos proporcionan valor, cómo se enteran los nuevos consumidores. En base a esta hipótesis, se desarrollan experimentos a entregar. La solución propuesta para el uso del consumidor. Todo producto es un experimento. Finalmente, después de haber lanzado el producto al mercado, se recoge un feedback, que es la experiencia en el uso del consumidor. Este feedback nos responde a la hipótesis. Se comprueba la hipótesis y tomamos dos decisiones, si seguir con nuestra estrategia o decidir pivotar a otra. Una vez que se recolecte esta información, obtenemos el conocimiento validado, qué es lo que en verdad desean los consumidores, y se lo vuelve a lanzar en un nuevo ciclo de iteración para que los consumidores nuevamente nos digan si las suposiciones que tenemos respecto a lo que ellos demuestran que necesitan son verdaderas o si reflejan nuevas necesidades y nuevos intereses en nuestro producto. Después de entender algunos conceptos, en la parte 2, dirigir, entramos en el ciclo de lo que es el motor de una startup. Partimos de ideas, creamos productos, medimos los resultados del producto para obtener datos y generamos aprendizaje. En base a ello generamos nuevas ideas, proponemos nuevas soluciones, las medimos y con cada iteración nos acercamos a lo que realmente quieren los consumidores para satisfacer su necesidad. Para empezar, se debe iniciar con una estrategia. Las estrategias se basan en asunciones principalmente. Toda asunción es lo que nosotros creemos que son la solución a las necesidades que los consumidores creen tener. El primer objetivo es probarlas lo más rápido posible, es decir, crear un producto que sea lo suficientemente convincente para lanzarlo al mercado y obtener el feedback necesario desde los consumidores. Para ello se debe crear una organización que permita probar estas asunciones y el segundo objetivo es llevar a cabo una prueba rigurosa. Para ello podemos utilizar analogías y antilogías. Una analogía es compararse con otra empresa. Por ejemplo, cuando tenemos la asunción de que los consumidores quieren escuchar música en la calle a través de audífonos, no necesitamos hacerlo, porque Sony con su producto Walkman ya lo hizo hace más de 30 años y ya sabemos que los consumidores sí desean utilizar los audífonos para escuchar música en la calle. Por otro lado, las antilogías nos dicen que la realidad es diferente a nuestra asunción. Por ejemplo, cuando Steve Jobs se planteó que la gente pagaría por escuchar música en el iPod, habían antilogías de empresas de descarga digital gratuitas, pero aún así él asumió esta asunción y lanzó su producto iPod y la tienda iTunes al mercado, y la hipótesis resultó ser cierta.
Existen dos formas de ver el valor y crecimiento. Se debe entender que si el producto es creador o destructor de valor en primer lugar. Un producto que genere valor es todo aquel que demuestre ser valioso para los consumidores y un producto destructor de valor puede ser uno que nos ofrezca grandes resultados, pero que se quede retrasado en el tiempo y que a través de los años ya no satisfaga las necesidades que tengan los consumidores. Se debe entender las causas del crecimiento. Muchas veces se ve un falso éxito en las empresas que pueden ser resultados de publicidad o de inversión de efectivo de los inversionistas que realmente no nos muestran el crecimiento real de las empresas. Para comprender qué genera valor, estas empresas necesitan estar en contacto permanente con los consumidores, confirmar si el consumidor tiene un problema significativo y sobre todo si vale la pena solucionarlo. Diseño y el consumidor arquetipo. Primero debemos ver si es importante el diseño. Bueno, hay fallas de diseño que son imperdonables, hay un diseño mínimo que debe cumplirse, pero no debe ser perfecto. Y un consumidor arquetipo es básicamente formar una guía, una segmentación, un perfil de cómo es el consumidor al que queremos llegar y en base a esa guía desarrollar el producto para este tipo de consumidor. Muchas empresas, cuando deciden avanzar, caen en lo que es la parálisis del análisis. La parálisis del análisis es cuando se estudia demasiado el mercado, se duda mucho de lo que genera o no genera valor y se pierde tiempo, no se entra al círculo del feedback y no se lanzan productos y jamás se testean, por lo tanto, la startup está condenada al fracaso. Después de haber definido una estrategia, y tener una idea de qué es lo que podrían necesitar los consumidores, debemos probar a través de un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable es un producto simple que tiene algunas de las características de nuestra visión, de nuestra hipótesis inicial, que se lo lanza al mercado. La idea del producto mínimo viable es ayudar a los emprendedores a empezar con el proceso de aprendizaje lo más rápido posible. ¿Por qué no debe ser perfecto? Bueno, cualquier trabajo adicional más allá del que se requiera para aprender es un despilfarro. El objetivo es aprender y ser lo más ágil posible. Es por eso que este producto debe tener características de diseño, de funcionalidad que tendrá el producto final, el cual se probará en los primeros consumidores que perdonarán algunos errores de funcionamiento, pero que nos arrojarán un feedback muy valioso para aprender y saber qué es lo que realmente necesita el consumidor. Algunos ejemplos de cómo se realizaron productos mínimos viables es, por ejemplo, el caso de Dropbox, que se hizo a través de un video en el cual se mostraba cómo iba a funcionar la aplicación para animar a los inversionistas a que pongan su dinero y arriesguen su capital en esta idea. El caso de Food on the Table utiliza el modelo del conserje. El conserje era una persona que iba a la casa de cada consumidor y le daba las recetas de forma manual. Food on the Table pretendía entregar recetas y precios de tiendas de forma automática en base a los gustos de cada cliente. Al inicio, al tener muchos problemas de programación, decidieron que los inversionistas y dueños de la startup iniciales vayan a las casas de los primeros clientes y entreguen de forma manual y presencial los consejos de recetas. Por otro lado, el caso de Hardback utilizaba el modelo de simulación que fingían que personas estaban detrás de la pantalla, eran las que realmente daban la solución en vez de la aplicación. Atendían las necesidades y dudas en tiempo real de las personas, simulando que eran el sistema que ya estaba funcionando. De esta forma, los desarrolladores ya sabían qué características debería tener su aplicación y ahorraban mucho tiempo generando un aprendizaje validado. El papel de la calidad es muy importante. Sin embargo, si no sabemos quiénes son nuestros consumidores, no sabemos lo que ellos consideran que es calidad. Debemos dejar de lado nuestros estándares profesionales y empezar a aprender. Elimine cualquier esfuerzo que no contribuya al aprendizaje buscado. El método Lean Startup no está en contra de la calidad. Sin embargo, al trabajar en tanta incertidumbre, no se sabe lo que realmente consideran por calidad nuestros consumidores.
Por lo tanto, se debe ser lo más práctico posible y entregar un producto que funcione con estándares mínimos de funcionalidad, pero no con un diseño que consuma muchos recursos y ocupe mucho tiempo porque se debe aprender. Al mismo tiempo que se diseña un producto mínimo viable, es importante medir rigurosamente dónde nos encontramos, cuál es la posición de la empresa, cuál es la posición inicial del producto. Para ello se deben diseñar experimentos para descubrir cómo avanzar al ideal reflejado en el plan de negocios. La contabilidad de la innovación es la respuesta. Se deben utilizar indicadores adecuados para cada tipo de negocios. Si se busca una mayor tasa de rentabilidad, una tasa de repetición de uso por parte de los clientes o el costo por adquirir clientes. La idea es poner en marcha el motor, usar el producto mínimo viable para recuperar datos reales de los clientes, aplicar el círculo de innovación para llegar al lugar deseado o tomar la decisión de pivotar o preservar. La contabilidad de la innovación nos debe entregar indicadores que sean útiles para cada negocio. No todas las startups pueden utilizar el mismo modelo. Por ello, es importante diseñar las estrategias que nos permitan medir los resultados deseados de la forma adecuada. Con los resultados obtenidos y las mediciones hechas con la contabilidad de la innovación, es importante tomar decisiones, si pivotar o perseverar. En el caso de pivotar, debemos entender que un pivote es un cambio estructurado, diseñado para probar una nueva hipótesis fundamental sobre el producto, modelo de negocio y o el motor de crecimiento. Los pivotes exitosos nos sitúan en una senda que nos permite desarrollar un negocio sostenible. Si inicialmente la estrategia que habíamos planteado resulta que no es sostenible a través del tiempo, debemos pivotar a una nueva estrategia. Si este pivote es exitoso, nos volveremos a encaminar hacia nuestra visión. Para ello, es necesario y fundamental que se mantenga un pie anclado en lo aprendido hasta el momento, es decir, no perder de vista nuestra visión, pero mientras hacemos un cambio fundamental en la estrategia para generar mucho mayor aprendizaje validado, que es el propósito fundamental de lo que es una startup. La pista de la startup es el nombre que se le da al tiempo o número de oportunidades que tiene una startup para hacer cambios fundamentales en su estrategia de negocios. Como habíamos visto antes, los recursos deben ser los suficientes para mantener el funcionamiento y no coartar la innovación. Entonces, cuando se decide pivotear, tenemos la pista de startup. Es el tiempo, los recursos que nos quedan disponibles en número de oportunidades de pivotar hacia un nuevo rumbo para la empresa. Para planificar la decisión de pivotar o no, se debe realizar una reunión en la cual debe ser esta periódicamente de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero debe ser planificada para que la decisión no sorprenda a nadie y se vayan viendo los resultados sin generar mayores impactos negativos en la moral del equipo de trabajo. Después de entender el concepto de lo que es un pivote, analizaremos un catálogo de ellos, pero antes de describirlos es importante mencionar que la decisión de pivotar depende de las circunstancias de cada empresa y cada pivote es muy particular para cada una de las empresas. Sin embargo, estas guías básicas pueden ser de mucha ayuda a momento de tomar la decisión. Pivote de acercamiento zoom in. Lo que se consideraba una característica del producto ahora se convierte en un producto. Pivote de alejamiento, zoom out. Lo que se consideraba un producto ahora se convierte en una característica. Pivote de segmento de consumidor. Muchas empresas llegan a un segmento de consumidor que no pretendían atender. Ahora se debe cambiar y buscar el segmento original al que se pretendía llegar. Pivote de necesidades del consumidor. Cuando se descubren nuevas necesidades en el consumidor que se pueden atender. Pivote de plataforma. Se refiere a un cambio de aplicación en una plataforma o viceversa. El pivote de arquitectura de negocios es cuando inicialmente teníamos una propuesta de business to business y cambiar a business to customer o al revés, de business to business a business to business. Otros
menos populares son el pivote de tecnología cuando se decide cambiar la tecnología que se utiliza, pivote de captura de valor cuando se buscan nuevas estrategias para capturar valor, pivote de canal o pivote de crecimiento que se verá en la tercera parte. Parte 3 ya ve a la startup en su etapa de crecimiento. Pequeños lotes, el poder de los indicadores, una organización adaptativa y finalmente la organización Lean. La mayoría de las decisiones que se enfrentan las startups no son claras. Respondemos constantemente a preguntas con qué frecuencia debería lanzar un producto, qué actividades crean valor y cuáles son una forma de despilfarro. El valor de una startup no es la creación de cosas, sino el aprendizaje validado sobre cómo crear un negocio sostenible. La respuesta a esta y otras preguntas se estudiará en esta sección. Para ingresar en el círculo de crecimiento es importante responder a una pregunta. ¿Es mejor producir en grandes cantidades o en pequeños lotes? Veamos algunas de las ventajas de trabajar en pequeños lotes. Bueno, producen un producto acabado cada pocos segundos. Cuando se termina un producto es más fácil evaluar las dificultades que se tiene, es más fácil lanzarlo al mercado y es más rápido obtener el feedback. Los problemas de calidad se pueden identificar mucho antes. En caso de tener grandes lotes, la producción tendrá una gran cantidad de productos defectuosos en caso de presentarse, lo cual representará grandes costos y grandes pérdidas para la organización. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de la enseñanza Lean en los emprendedores? Bueno, aplicar el método de los pequeños lotes mejora la velocidad en la cual la startup obtiene aprendizaje validado. Una vez que creamos un producto, realizamos una pequeña mejora, la lanzamos al mercado, podemos aprender mucho más rápido. Permite identificar qué productos o características del mismo no generan valor. Cuando se realizan pequeñas pruebas y se ingresa al círculo de crear, medir, aprender, podemos ver qué productos son deseados por los consumidores a los que queremos llegar y cuáles no. Cuando se desarrollan grandes productos, grandes inversiones, tenemos un producto que nosotros o el equipo de desarrollo piensa que genera valor. Sin embargo, los que deciden al final de cuentas son los consumidores. Es por eso que la ventaja de crear pequeños lotes nos permite ingresar a este círculo, aprender lo más rápido posible sin desperdiciar tiempo y recursos. Ya en la etapa de crecimiento se deben identificar cuáles son estas fuentes. En principio son los nuevos consumidores que provienen de la acción de consumidores pasados. Los consumidores pasados llevan el crecimiento de cuatro formas. Boca a boca, es decir, se comenta a otra persona sobre el uso de un producto o de un servicio, lo cual atrae a un nuevo consumidor. Un efecto secundario del uso podría ser lo que vemos con aplicaciones como TikTok o FaceApp, por ejemplo, que tienen un crecimiento viral. De esta forma, el uso de un consumidor atrae a otros consumidores que también desean utilizar este producto. Y quizás el más tradicional, que es la publicidad financiada, que es pagar por servicios de publicidad para que den a conocer los productos que estamos ofreciendo. Tenemos los motores del crecimiento. Un motor de crecimiento viral depende de la transmisión de persona a persona como consecuencia del uso. Se mide a través de un coeficiente viral que nos permite medir por una persona cuántas nuevas personas se atraen. Como estamos viendo en la tendencia del coronavirus, una persona puede contagiar a otras cuatro y estas cuatro personas pueden contagiar a otras 16, dando un crecimiento exponencial. De esta misma forma trabaja el motor de crecimiento para algún negocio en particular. El motor de crecimiento remunerado es incrementar los ingresos con cada consumidor o reducir el coste de adquirir un nuevo consumidor. Debemos medir los efectos de la publicidad. Es importante que la contabilidad de la innovación considere los efectos de la publicidad y determinar los costos que representa para la empresa adquirir un nuevo cliente o el costo que representa mantener a estos clientes. Y el motor de crecimiento pegajoso es un uso prolongado del servicio. Esta estrategia, por ejemplo, la utilizan las empresas telefónicas que ofrecen contratos a largo plazo o de manera indefinida. La idea es atraer y retener consumidores a largo plazo y lo importante es monitorar la tasa de adquisición de clientes, es decir, cuántos clientes tenemos y compararla con la tasa de abandono.
La idea es que la tasa de adquisición de clientes sea más alta y que permanezcan a través del tiempo, contrastándola con una tasa de abandono. Finalmente, nos enfrentamos al producto encaje en el mercado. Se trata de un mercado con un amplio número de consumidores dispuestos a pagar por el producto. Es decir, después de muchas iteraciones, encontramos un producto que ya tiene una amplia gama de consumidores y además que pagan por él. Cada motor de crecimiento tiene sus indicadores para saber si se ha conseguido este objetivo. Es decir, con cada motor de crecimiento medimos si ya llegamos al producto final que desea el consumidor por el cual está dispuesto a pagar y nos da una situación estable con perspectivas de mucho crecimiento a través del tiempo. Con el crecimiento de las startups nos encontramos con el problema de que muchas de ellas se convierten en organizaciones tradicionales, burocráticas y que no innovan. Para ello es importante crear una organización adaptativa. Los problemas de formación ofrecen mayores beneficios, puesto que ahorran costos de interrumpir la innovación. Estos programas de formación tratan de formar a potenciales nuevos trabajadores en la cultura y en las tareas que realiza la empresa. De esta forma, el costo de capacitarlos disminuirá interrupciones futuras cuando ellos ya estén trabajando dentro de la empresa. Aportarán valor de inmediato y serán un elemento clave para el motor de crecimiento. Estos programas deben surgir de forma orgánica, sin interrumpir el trabajo. En muchas organizaciones se dan de manera natural en la que empiezan a capacitar a potenciales nuevos trabajadores sin dejar de lado las tareas rutinarias para no interrumpir el trabajo. ¿Se puede crecer demasiado rápido? El método Startup, el Lean Startup, está diseñado para crecer rápido. Sin embargo, a medida que crece la organización, el proceso se ralentiza y se debe encontrar una metodología para identificar los problemas sin detener el motor. Para identificar los problemas, el autor sugiere la sabiduría de los 5 porqués. La idea de los 5 porqués es cuestionarse ante un problema 5 veces por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué pasó aquello? ¿Y por qué se dio esta situación? Y así llegando a 5 porqués para encontrar el fondo del problema. Es importante mencionar que el autor sugiere que problemas técnicos, grandes problemas técnicos, normalmente son el resultado de fallas humanas. El método consiste en preguntar 5 veces por qué y llegar al fondo de ese problema. Pasos para aplicar los 5 porqués. Hacer una inversión proporcional. La inversión es menor cuando el problema es leve. Es importante saber que cuando el problema no es significativo, tampoco se deben destinar muchos recursos a la aplicación de la técnica de los 5 porqués. En cambio, cuando el problema es grande, deben aplicarse todos los recursos necesarios. Se debe huir a las 5 culpas. Se debe atacar el problema y no a las personas. Y es importante para ponerlo en práctica empezar por un problema pequeño. De esta forma se evitará manejar el problema a través de las 5 culpas y se llegará al fondo del problema sin amedrentar o sin echar la culpa a una persona en específico, sino atacando el problema de verdad. Para concluir, llegamos a la parte final. Una vez que se ha consolidado la startup, ha crecido, ha aprendido, ha iterado y ha encontrado un producto que es del agrado de las personas, está en la obligación de innovar. ¿Qué empresas deben innovar? La startup obviamente debe innovar y startups internas de empresas grandes también deben innovar. En un mundo tan cambiante como el que vivimos, la única garantía que tienen las empresas para sobrevivir es su capacidad de innovar. Se deben tener recursos escasos pero seguros. Para las startups, mucho presupuesto es tan peligroso como no tenerlo. Es decir, tener muchos recursos ralentiza la innovación, puesto que se puede caer en la trampa del falso crecimiento y a través de las inversiones de nuevos financiadores, la empresa puede creer que crece, pero en realidad no está innovando, no está aprendiendo y debe volver esa senda. Independencia en el desarrollo. Las automatizaciones y las aprobaciones detienen el aprendizaje y la innovación. Es por eso que en las grandes empresas los equipos deben trabajar como laboratorios de innovación para trabajar permanentemente dentro de la metodología y tener toda la autoridad para poder tomar las decisiones sin ralentizar el proceso. Participación personal en el resultado. Los emprendedores que son creadores de las startups o los patrocinadores de los proyectos dentro de grandes empresas deben participar en el proceso.
y también los emprendedores que desarrollan el proyecto. Muchas veces parte del éxito es que se otorgan títulos de propiedad de la empresa para motivar y fomentar el crecimiento de los emprendedores dentro de las empresas. Para la innovación se fomenta o se plantea una caja de arena para innovar. En una caja de arena para innovar existen 8 reglas. En primer lugar, no ocultar resultados o ocultar proyectos. Es decir, que todos los directores y ejecutivos deben conocer los proyectos que se están realizando, puesto que pueden sentirse traicionados y en caso de fracasos pueden dudar de fracasos más grandes que no se les hayan comentado. Cualquier equipo puede crear un experimento. Es una regla en que todos los equipos que trabajan dentro de la startup o dentro de la organización que trabaja como startup tienen la obligación o tienen el deber de crear un experimento. Realizar un experimento completo de principio a fin. Como se vio el modelo de los pequeños lotes, es importante que un equipo controle todos los resultados y todo el proceso de un experimento para poder medir los resultados y medir el impacto que éste tenga. Se debe fijar una fecha límite para cada experimento. Es importante fijarse hitos para que la medición sea homogénea. Ningún experimento puede afectar a más consumidores de los planeados. Se debe delimitar bien a los consumidores que se quieren llegar con cada experimento y enfocarse en ellos, puesto que desviarse resulta un desperdicio. Todos los equipos se evalúan mediante un informe estándar. Es importante que en organizaciones que manejan muchos tipos de startups, muchos equipos de startup deben tener una misma medida para ser evaluados. Todos deben tener el mismo indicador y todos los equipos deben realizar seguimiento a su trabajo. Es importante el seguimiento para ver qué mejoras han tenido, qué resultados en específico y llegar al fondo del asunto. Llegando al final del libro, agradezco que hayan prestado atención al video, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.